nombre es Ricardo Nogales, pertenezco al CEA de la ciudad de Palmira. Vamos a explicar cómo se determinan los momentos de inercia del área seccional del perfil doble, utilizando los elementos de la estructura. Esta es la estructura que estamos estudiando y las características de la estructura las obtenemos desde el apéndice C de nuestro libro guía. Aquí obtenemos el momento de inercia de cada una, que es 0.223 por 10 a la 6 milímetros a la 4, y su área es 581. Como tenemos dos estructuras del mismo tipo yuxtapuestas, el área simplemente es multiplicar por 2. Aquí simplemente estamos convirtiendo a metros esa área, y luego lo vamos a necesitar cuando calculemos los esfuerzos. Por ahora, en cuanto se refiere al momento de inercia, el momento de inercia lo vamos a calcular. El momento de inercia lo vamos a calcular usando el teorema de Steiner o de ejes paralelos, que es lo mismo. ¿Qué nos dice ese teorema? Que para calcular el momento de inercia de un área compuesta simplemente se calcula el momento de inercia con respecto a los nuevos ejes. Y los sumamos. Entonces, de ese modo, que vamos a tener que el momento de inercia respecto al eje Y viene a ser el momento de inercia con respecto al eje Y centroidal, y le vamos a sumar el área de la pieza por la distancia con respecto al eje Y. Lo mismo vamos a hacer para la estructura 2, que es la que está justapuesta, y simplemente vamos a sumar del mismo modo. Vamos a calcular el momento de inercia con respecto al eje Y, que es el momento de inercia con respecto al eje X centroidal. Le vamos a sumar el área multiplicado por la distancia al eje Y. Entonces, ¿qué vamos a observar? Dada la posición de la pieza, nuestro eje X corresponde, o más bien coincide, con el eje X centroidal. Esto hace que la distancia en Y sea 0. Como lo observamos aquí, realizamos simplemente la ecuación de los valores obtenidos eh, en el apéndice C. Vemos que en el momento de inercia con respecto al eje X es 446.000 milímetros a la 4, y en comparación con el momento de inercia en eje Y, entonces vamos a obtener 797.807,12 milímetros a la 4. Tenemos que el momento de inercia menor se representa en el eje X. Entonces, esto representa una lógica. Dado que las estructuras se doblarán primero por el eje X, que es donde está el momento de inercia menor. Y si vamos a observar, es algo lógico que las estructuras se doblan primero por el lado más largo. Entonces, el momento de inercia menor queda entonces como el momento de inercia con respecto al eje X, con 446 milímetros a la 4. Continuemos entonces. Esto simplemente es lo que ya acababa de explicar sobre las dimensiones tomadas de los apéndices del libro guía. Ahora vamos a mirar lo que es el esfuerzo normal, simbolizado en este caso con la letra sigma. Entonces, en las diapositivas anteriores hemos calculado este tipo de fuerzas y hemos explicado cuando se trata de comprensión, tensión o amarre. Recordemos la diapositiva en la que hemos señalado este tipo de fuerzas, y este tipo de fuerzas eh, son las que vamos a calcular el esfuerzo normal. Eh, entonces, sigamos con la diapositiva donde vamos a calcular por cada nodo, sustituyendo sus valores antes mencionados, y vamos a dividir por el área total de la estructura, es decir, el área de una pieza multiplicado por 2. Entonces obtenemos el valor del esfuerzo normal en kilonewton por metro cuadrado a partir de factores de conversión. Si llegamos al mismo valor en megapascales. Realizamos lo mismo en cada uno de los no,
en cada uno de los nodos y en esta diapositiva presentamos un resumen de los cálculos realizados anteriormente, cálculos que luego serán útiles para poder determinar la carga crítica y el factor de seguridad.